En 1997, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, envió el Air Force One a París para traer de vuelta el cuerpo de una mujer que había nacido en Hampshire, Inglaterra, 76 años antes. El presidente Jacques Chirac de Francia, en un gesto sin precedentes, ordenó que se colocara la Gran Cruz de la Legión de Honor sobre su ataúd cubierto con la bandera americana. Era la primera mujer diplomática extranjera en recibir esa distinción. Esa mujer era Pamela Churchill Harriman. El mundo oficial la conocía como la embajadora estadounidense en Francia, la arquitecta financiera de la recuperación del Partido Demócrata durante los años Reagan, la viuda del diplomático más importante de la segunda mitad del siglo americano. El mundo extraoficial la conocía por otra cosa. William Paley, el fundador de CBS y uno de los hombres más poderosos de los medios de comunicación en América, la había definido con 4 palabras que se convirtieron en las más repetidas sobre ella: la gran cortesana del siglo XX. Era un juicio que sus admiradores y sus críticos repetían por igual, aunque lo pronunciaban con tonos completamente distintos. Los primeros como descripción de un talento extraordinario, los segundos como acusación moral. Pamela Digby Churchill Hayward Harriman fue, según qué fuente se consulte, una de estas cosas. Una femme fatal que utilizó a los hombres como escalones hacia el poder y la fortuna. Una espía informal cuya cama fue durante la Segunda Guerra Mundial una de las fuentes de inteligencia más valiosas de Winston Churchill. Una estratega política cuya organización recaudó 12 millones de dólares para el Partido Demócrata cuando el partido estaba en su peor momento. Una mujer que aprendió de cada hombre con el que estuvo, acumulando conocimientos sobre arte, política, finanzas y diplomacia, con la misma meticulosidad con que acumulaba joyas y propiedades. O, según la biografía más reciente sobre ella, Kingmaker de Sonia Purnell, publicada en 2024, simplemente una de las mujeres más extraordinarias del siglo XX. Probablemente era todas esas cosas al mismo tiempo, en distintas proporciones según el momento y según quien mirara. Esta es su historia. Pamela Beryl Digby Churchill nació el 20 de marzo de 1920 en Hampshire, Inglaterra, hija de Edward Digby, 11º barón Digby, y de su esposa Constance Pamela, hija del 2º barón Aberdare. La familia llevaba el apellido Digby desde el siglo XVII, con raíces en el condado de Dorset, en el suroeste de Inglaterra. Era, en el lenguaje de la aristocracia inglesa, exactamente lo que parecía: sangre antigua, tierras extensas en Dorset, apellido impecable cuya primera mención en los archivos históricos se remontaba a los Tudor, y dinero que se había ido evaporando con las generaciones hasta que lo que quedaba era principalmente el prestigio y las obligaciones que el prestigio traía consigo. La casa familiar requería mantenimiento constante. El personal reducido tenía que ser pagado. Los caballos, las tierras y el nivel de vida esperado de un varón inglés del condado costaban más de lo que las rentas agrícolas podían sostener cómodamente. El padre de Pamela era veterano de la Primera Guerra Mundial y había recibido la Croix de Guerre francesa. Era un hombre del campo, cazador, agricultor, profundamente enraizado en la vida rural de Dorset que Pamela encontraba sofocante. Su madre era la mujer que gestionaba la casa, el personal y las apariencias con la eficiencia silenciosa que la aristocracia inglesa exigía a sus mujeres. Pamela creció entendiendo algo que el sistema en el que nació no se molestaba en ocultar. Su hermano, Edward, que llegaría a ser el 12º barón Digby, heredaría todo: las tierras, el título, la casa. Pamela, como hija mayor, no heredaba nada de relevancia material. Las mujeres de su clase eran preparadas para una sola función: casarse bien. La educación de Pamela terminó oficialmente a los 16 años, como era habitual para las jóvenes de su clase. Aprendió francés con suficiente fluidez como para poder trabajar como traductora, lo cual resultaría ser una habilidad más útil de lo que nadie anticipaba. Aprendió a montar a caballo, a manejar una casa grande y a relacionarse con personas importantes. Lo que no se le enseñó fue cómo ganarse la vida por sí misma.
Describirse a sí misma como pelirroja y bastante gorda era un acto de honestidad que la definiría. No era la belleza convencional de su generación. Sus pares en los círculos sociales de Dorset y del Debutante Circuit de Londres se burlaban a veces de su vestimenta sencilla y de una apariencia que no encajaba en los cánones de la época. Su debut en sociedad, el momento en que las jóvenes de clase alta eran presentadas formalmente al mundo elegible, fue decepcionante por esos estándares. No causó la sensación que su familia habría esperado. Pero Pamela tenía algo que las bellezas convencionales de su generación no todas las veces tenían: una inteligencia social extraordinaria y una capacidad casi sobrenatural para hacer que un hombre se sintiera completamente comprendido y completamente admirado al mismo tiempo. Esa combinación, como ella misma descubriría pronto y como demostraría durante décadas, valía infinitamente más que los pómulos perfectos en un mundo donde los hombres con poder llevaban mucho tiempo rodeados de mujeres con pómulos perfectos que los aburrían. Entre sus pocas amigas de juventud estaba Kathleen Kennedy, apodada Kick, la hija del embajador estadounidense Joseph P. Kennedy. A través de Kathleen, Pamela conoció a Lady Olive Bailey, una heredera americana de la fortuna Whitney que había comprado el Leeds Castle en Kent y organizaba fiestas de fin de semana que reunían a la flor de la aristocracia y la política británica. Fue en esas reuniones donde Pamela descubrió su vocación real: no servir el té ni sentarse junto al hombre correcto esperando ser elegida, sino mezclarse, escuchar, conectar y moverse entre los hombres poderosos con la naturalidad de quien pertenece a ese mundo por derecho propio. La biografía de Sonia Purnell subraya que lo extraordinario no era que Pamela tuviera ambición. Muchas jóvenes de su clase y su época tenían ambición. Lo extraordinario era que Pamela supo desde muy pronto exactamente qué herramientas tenía disponibles y cómo usarlas con una eficiencia que sus educadores nunca le habían enseñado, porque esa educación no existía en ningún programa escolar. Lo que Pamela aprendió, lo aprendió observando, escuchando y experimentando. Era una autodidacta de la influencia. Y fue también allí donde descubrió algo que nadie le había enseñado explícitamente: que los hombres mayores, con dinero, con poder, con experiencia en el mundo, eran infinitamente más interesantes que los jóvenes de su edad, y que estaban dispuestos a ser muy generosos con alguien que supiera hacerlos sentir vivos. Hay un episodio de la vida joven de Pamela que la mayoría de los relatos sobre ella omiten o mencionan de pasada, y que sin embargo dice algo importante sobre la época y sobre quién era ella en esos años. En 1937, Pamela tenía 17 años. Europa vivía en la tensión creciente de lo que muchos ya sabían que sería una guerra, aunque pocos estuvieran dispuestos a nombrarlo todavía. La Alemania nazi era para una parte de la aristocracia británica un tema de conversación fascinante. Algunos la temían, algunos la admiraban en silencio, y muchos simplemente no querían saber demasiado, porque saber demasiado obligaba a tomar posición. Pamela viajó a Alemania ese año. Según el biógrafo Christopher Ogden en su libro Life of the Party, publicado en 1994 y basado en entrevistas con la propia Pamela, durante ese viaje tuvo un encuentro con Adolf Hitler. No fue un encuentro íntimo ni una conversación de fondo. Fue el tipo de presentación superficial que ocurría en ciertos círculos diplomáticos y sociales europeos de la época, cuando Hitler era todavía el Führer que muchos dignatarios visitaban, antes de que la guerra convirtiera ese gesto en una mancha irredimible. La propia Pamela nunca ofreció detalles extensos sobre ese encuentro, y sus biógrafos posteriores no encontraron evidencia de que fuera más allá de lo que ella misma describió como una presentación ocasional. Pero el detalle importa, porque ilumina el mundo en que se movía Pamela en sus años de formación. Era un mundo donde los círculos del poder europeo eran todavía suficientemente pequeños y suficientemente permeables como para que una joven de 17 años, con las conexiones adecuadas, pudiera encontrarse en la misma habitación que el hombre que en 5 años estaría en guerra con su país.
2 años después de ese viaje a Alemania, en 1937, Pamela estaba sentada en un apartamento de London escuchando a Randolph Churchill pedirle matrimonio en su primera cita. El mundo había cambiado tan radicalmente en esos 2 años que la distancia entre la joven que había sido presentada a Hitler en 1937 y la que aceptaba casarse con el hijo del futuro primer ministro en 1939 parecía medir décadas. La guerra que había visto acercarse durante ese viaje a Alemania en 1937 había llegado a Gran Bretaña con toda su brutalidad. Y el apellido Churchill, que Randolph llevaba, sin haberlo merecido con ningún comportamiento personal, se iba a convertir en el pasaporte más valioso de toda la vida de Pamela. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, las fiestas de fin de semana en el Leeds Castle y en las casas de campo de Dorset cesaron de golpe. Pamela trabajó brevemente como traductora de francés, el único trabajo para el que su educación la había preparado formalmente. Pero el trabajo de traductora no era el destino que Pamela tenía en mente. Randolph Churchill, el único hijo varón de Winston Churchill, estaba en London en esos primeros meses de la guerra. Randolph era exactamente lo que el apellido prometía sobre el papel y casi lo contrario en la realidad. Carismático en superficie, alcohólico funcional, mujeriego empedernido, apostador compulsivo con deudas que crecían más rápido que su sueldo de oficial militar. Un conocido mutuo le dio el número de Pamela, describiéndola como una pelirroja fácil y divertida. No era precisamente el elogio más galante de la historia, pero Randolph no estaba buscando galantería en ese momento. Estaba aterrorizado de morir en la guerra sin dejar un heredero. Quedaron en encontrarse en persona en London. Cuando Randolph preguntó por su apariencia por teléfono, Pamela respondió con la honestidad desarmante que sería su marca registrada toda la vida. Pelirroja y bastante gorda. Pero mamá dice que la grasa de bebé desaparece. Esa respuesta, que en otra mujer habría sonado a inseguridad, en Pamela sonaba a seguridad perfecta. No necesitaba ser la más bella de la habitación. Sabía exactamente lo que tenía que ofrecer. Randolph le propuso matrimonio en su primera cita. Para Pamela, el amor romántico no era el punto central en ese momento. El apellido Churchill era el punto. Era su escape de la vida rural inglesa que había temido desde la adolescencia. Era su entrada al mundo donde las cosas importantes ocurrían. Se casaron en octubre de 1939, cuando Gran Bretaña llevaba apenas 2 meses en guerra con Alemania. El matrimonio fue un desastre casi inmediato, pero produjo algo que justificó todo lo demás. En octubre de 1940 nació Winston Spencer Churchill, el nieto del primer ministro. El bautizo se celebró en Chequers, la residencia oficial del primer ministro de Gran Bretaña. El propio Winston Churchill fue el padrino de su nieto. Para una joven que apenas 2 años antes era la hija menor de un barón de Dorset sin mucho dinero ni perspectivas claras, había llegado muy lejos muy rápido. Pamela se convirtió en parte de la familia más importante de Gran Bretaña en el momento más crítico de su historia. Lo que ocurrió a continuación fue el primer ejemplo de algo que Pamela repetiría durante décadas. Convirtió una situación que habría derrotado a la mayoría de las personas en una plataforma de lanzamiento. Randolph era, en la práctica cotidiana, inaguantable. Bebía hasta perder la coherencia verbal, acumulaba deudas de juego que luego exigía que Pamela cubriera con el dinero que ella no tenía, y era infiel de manera tan abierta que resultaba casi una declaración de principios filosóficos. El matrimonio estaba terminado antes de que comenzara realmente. Pero mientras el matrimonio se desintegraba, Pamela se convirtió en algo que nadie había planeado, en la confidente más cercana de su suegro, el primer ministro Winston Churchill. El mayor Churchill había notado desde el principio que la joven esposa de su hijo era considerablemente más inteligente que Randolph. La invitaba a cenar en el número 10 de Downing Street y en Chequers. Hablaban de política, de la guerra, de las personas que pasaban por esas residencias. Winston Churchill descubrió que Pamela escuchaba con una concentración que muy pocas personas eran capaces de sostener,
que recordaba exactamente lo que había dicho y que podía repetirlo con precisión cuando era necesario. Lord Beaverbrook, el magnate prensa canadiense que era uno de los aliados más cercanos de Churchill durante la guerra, llegó a la misma conclusión por sus propios medios. Pamela era demasiado valiosa para desperdiciarla en el papel de esposa ofendida de un oficial alcohólico. En marzo de 1941, Averell Harriman llegó a Londres. Para entender lo que esto significó para Pamela y para el desarrollo de la guerra, es necesario entender quién era realmente Averell Harriman. W. Averell Harriman no era simplemente un heredero rico, era el heredero de E. H. Harriman, el magnate ferroviario que había construido el Union Pacific Railroad hasta convertirlo en uno de los imperios empresariales más grandes de América. La fortuna familiar era enorme, pero Averell, a diferencia de muchos herederos de su generación, había decidido hacer algo con su vida, además de gastar. Había sido gobernador de Nueva York, sería secretario de Comercio de Harry Truman, sería candidato presidencial demócrata en 2 ocasiones. En los años siguientes jugaría un papel central en las negociaciones de paz de Vietnam. Era, en todos los sentidos, uno de los hombres más importantes de la historia diplomática americana del siglo XX, y era el primer hombre en la vida de Pamela que tenía un poder político real, no solo dinero o apellido. En marzo de 1941 era el enviado especial del presidente Franklin Roosevelt para supervisar la implementación del programa Lend-Lease, el mecanismo aprobado por el Congreso americano en enero de ese año, por el que América se comprometía a suministrar material bélico, alimentos y equipamiento a Gran Bretaña y a sus aliados, sin exigir pago inmediato. Era uno de los programas de diplomacia americana en tiempos modernos más audaces y uno de los políticamente más arriesgados. Había sectores importantes del Congreso y de la opinión pública que seguían oponiéndose a cualquier involucramiento americano en una guerra que consideraban europea. Harriman llegó a Londres para asegurar que el dinero, los barcos y el material llegaran, y para evaluar personalmente si Gran Bretaña merecía y podía hacer buen uso de esa ayuda. Era, en pocas palabras, el hombre más importante que Roosevelt podía enviar sin enviar a un embajador formal. Era uno de los cometidos diplomáticos más importantes del mundo en ese momento, porque de cómo se gestionara dependía en parte si Gran Bretaña sobrevivía o no. Harriman era apuesto, atlético, inteligente, 30 años mayor que Pamela, y estaba casado. Fueron presentados en una cena en el Hotel Dorchester, organizada por la extravagante anfitriona Lady Emerald Cunard. La atracción fue inmediata y mutua. Harriman dejó a su esposa en América. Pamela le presentó a todo el mundo que importaba en Londres, los políticos, los militares, los periodistas, la gente que tomaba las decisiones. Era exactamente lo que Harriman necesitaba en una ciudad que no conocía, en circunstancias en que cada conversación con la persona correcta podía ser determinante para cómo los americanos evaluaban la situación británica. A cambio, Harriman financió el apartamento en el número 49 de Grosvenor Square, donde Pamela vivía con su hijo pequeño. Era un apartamento que se convirtió en uno de los salones informales más importantes de la Londres en guerra. Lord Beaverbrook también contribuía a los gastos. La lógica era simple y pragmática. Pamela conocía a todo el mundo. Pamela era discreta. Pamela era capaz de extraer información de cualquier hombre con la facilidad con que otros sacan información de un documento. Y Pamela transmitía fielmente lo que aprendía a Churchill y Beaverbrook. Esto fue antes de Pearl Harbor, antes de que América entrara en la guerra, y aunque el papel de Pamela en esos meses no figura en los libros de historia oficiales, la relación entre Harriman y el círculo de Churchill que ella facilitó fue uno de los factores que acercaron a los dos países en el momento en que esa proximidad era más urgente. La aventura con Harriman duró hasta octubre de 1943, cuando Roosevelt lo nombró embajador en la Unión Soviética. Harriman dejó Londres. Pamela alivió su ausencia con romances paralelos que organizaba con la misma eficiencia con que gestionaba el resto de su vida.
Bill Paley, el fundador de CBS y el hombre que la llamaría la gran cortesana del siglo XX, fue uno de ellos. La frase era un cumplido dicho en voz alta con la confianza de alguien que sabe que tiene razón. John Hay Whitney, conocido como Jock, uno de los inversores más importantes de Hollywood, esposo de Betsy Cushing y futuro embajador americano en el Reino Unido, fue otro. Y luego estaba Edward R. Murrow. Murrow era el corresponsal de CBS Radio en Londres, que había hecho famoso el periodismo americano en Europa con sus transmisiones en directo durante los bombardeos alemanes, comenzando su relato con el ya legendario This is London, que millones de americanos escuchaban en sus radios cada noche. Había convertido el periodismo de radio en un arte y en un instrumento político. Sus reportajes desde los tejados de Londres en 1940 y 1941 habían hecho más para cambiar la opinión pública americana sobre la guerra que cualquier discurso de Roosevelt. Era, en 1943, probablemente el hombre más admirado de la prensa americana. Era carismático, brillante, moralmente serio en una manera que contrastaba completamente con la pragmática frialdad de Harriman, y estaba también casado con Janet Huntington Brewster, con quien llevaría un matrimonio formalmente intacto durante décadas. La aventura con Murrow fue la más intensa de todas las que Pamela tuvo durante la guerra. Un Murrow completamente enamorado le pidió que se casara con él. Ella habría aceptado, pero la culpa, su hijo pequeño y las circunstancias terminaron el romance temporalmente. Cuando el matrimonio con Randolph Churchill se formalizó en divorcio en 1946, Pamela tenía 26 años, un hijo de 6, el apellido más célebre de Gran Bretaña y ninguno de los hombres que la habían amado disponible para casarse con ella. Era el momento más incierto de su vida adulta, y estaba a punto de convertirse en el momento que la lanzó hacia su segunda vida. La posguerra fue para Pamela lo que la posguerra fue para toda Europa, un momento de recuento en el que se descubrió que las reglas del mundo habían cambiado mientras nadie prestaba atención. Harriman regresó a Londres como embajador americano en 1946, y la aventura de tiempos de guerra se renovó con la misma intensidad. Pero había una diferencia fundamental. En 1941, la situación política hacía la discreción fácil. En 1946, reanudaron abiertamente el romance en Londres con la esposa de Harriman en América. Era políticamente peligroso. Beaverbrook gestionó la situación a su manera. Dio a Pamela un trabajo en la oficina del Daily Express en Nueva York, aparentemente para darle una razón legítima de estar en América. Fue un experimento breve. Una cosa era sostener una aventura de tiempos de guerra a distancia, otra era instalar formalmente a tu amante en tu ciudad con tu esposa viviendo a pocos kilómetros. Beaverbrook la devolvió a Londres y le pidió que escribiera una columna para el Evening Standard. Lo vivió como lo que era, un apaciguamiento condescendiente. No había invertido los años de guerra absorbiendo conversaciones en el búnker de Churchill para terminar escribiendo columnas para un periódico de provincia. Londres después de la guerra tampoco ayudaba. Era una ciudad exhausta, con heridas visibles. Barrios enteros destruidos por los bombardeos alemanes, edificios históricos convertidos en ruinas, una economía que la guerra había vaciado hasta los cimientos. El racionamiento de alimentos, que durante la guerra se había aceptado como sacrificio patriótico, continuaba en la posguerra con una resignación cansada que reflejaba la condición real del país. Churchill había sido expulsado del poder en las elecciones de julio de 1945, apenas 2 meses después de la victoria en Europa. Los votantes británicos, en uno de los giros políticos más sorprendentes del siglo, prefirieron el programa de bienestar social del Partido Laborista de Clement Attlee al héroe de guerra que los había llevado a la victoria. El mundo de la alta sociedad que Pamela había habitado durante los años de guerra se había disuelto con la misma rapidez con que se había formado. Las fiestas habían terminado. El glamour de los años de guerra, esa mezcla tóxica y extrañamente vivificante de peligro y lujo, había desaparecido. Pamela tenía 28 años. Estaba divorciada, con un hijo de 6, sin trabajo sustancial y sin ninguno de los hombres que la habían rodeado disponible. Fue Beaverbrook, una vez más, quien le ofreció una salida. Esta vez, a París.
Le encargó que reportara sobre las actividades sociales de ciertos personajes del mundo del yate y las carreras. El armador griego Stavros Niarchos, Aristóteles Onassis y el príncipe Ali Khan, hijo del Aga Khan, y en ese momento considerado el playboy más notorio del planeta occidental. La misión era exactamente lo que parecía: observar, relacionarse y reportar. Para Pamela era también mucho más. Era una razón legítima para mudarse a París en 1948, precisamente cuando la ciudad vivía uno de sus periodos de mayor ebullición cultural y social desde la Belle Époque. París, en 1948, era una ciudad que se estaba reinventando con la urgencia de quien sabe que el tiempo perdido no se recupera. La ocupación alemana había terminado 4 años antes. La vida nocturna, los salones literarios, la moda, los cafés de Saint-Germain-des-Prés, todo renacía con una intensidad que tenía algo de histérico y algo de genuinamente extraordinario. En ese París, el príncipe Ali Khan era la figura más brillante y más peligrosa para los propósitos sentimentales de cualquier mujer. Era moreno, extraordinariamente guapo, hijo del Aga Khan y poseedor de una fortuna procedente de los tributos que millones de musulmanes ismailíes pagaban a su padre como líder espiritual. Tenía un instinto para las mujeres que sus contemporáneos describían con una mezcla de admiración y horror. Era capaz de hacer que la persona frente a él sintiera que en ese momento era la única persona del universo que importaba, excluyendo a todos los demás independientemente de su belleza o su importancia. Pamela aprendió de él. Años después reconocería que esa capacidad de foco total, de atención exclusiva, era una de las habilidades más poderosas que había estudiado y adaptado a su estilo. Por un tiempo fueron inseparables. Luego Rita Hayworth entró en la vida de Ali Khan y el foco de él, tan intenso como una lupa en el sol, se desplazó completamente en otra dirección. El de Pamela también. Una noche, en la terraza de la residencia de Ali Khan en el sur de Francia, una lancha motora se detuvo al pie de los escalones que descendían al mar, y Pamela vio por primera vez la cabeza esculpida, los hombros anchos y la sonrisa calculada de Gianni Agnelli. Agnelli tenía 27 años. Era el heredero del imperio Fiat, la empresa automotriz más grande de Italia, cuyo valor se estimaba en millones de dólares. Probablemente era el hombre más rico de Italia en ese momento, y ciertamente era uno de los más atractivos de Europa. Ignorando con la practicidad que la caracterizaba el hecho de que Fiat había fabricado camiones y equipamiento militar para el régimen de Mussolini durante la guerra, Pamela aceptó la invitación de acompañarle a Monte Carlo y luego en su yate a Capri. Se decía de Pamela Churchill que podía detectar a un hombre rico en una habitación llena de gente con los ojos cerrados. Lo que nadie mencionaba con igual frecuencia era que los hombres que detectaba tenían algo más que dinero. Harry Mann era un estratega político de primer nivel. Morrow probablemente era el mejor periodista de su generación. Y Agnelli era un hombre de inteligencia y gusto refinados que acabaría siendo no solo el empresario más poderoso de Italia, sino también una de las figuras culturales más importantes del país. Pamela dejó a su hijo Winston en casa de un amigo y se fue con Agnelli. Para 1948, habían comenzado lo que ella misma describiría consistentemente en entrevistas posteriores como los 5 años más felices de su vida. La relación era, en su descripción, una combinación perfecta. Ella aportaba un nombre y una clase que el dinero reciente de Agnelli todavía no podía comprar, y él aportaba el dinero y el acceso a un mundo de lujo mediterráneo que Pamela encontraba completamente natural. Viajaban de París a Roma, de Roma a St. Moritz, de St. Moritz al sur de Francia, a Turín, a Londres.
El joven Winston fue enviado a un internado en Suiza mientras su madre vivía esa vida. Pamela estaba tan decidida a que la relación terminara en matrimonio que se convirtió al catolicismo. Incluso quedó embarazada de Gianni. Pero Gianni era incapaz de fidelidad y no tenía intención real de casarse con alguien que no fuera de una familia italiana del tipo apropiado. En agosto de 1952, Pamela entró en una fiesta y encontró a Gianni abrazando a una joven llamada Anne-Marie de Stanville. La reacción de Pamela fue una que el lector de su historia ya puede anticipar. No una escena pública, sino una evaluación silenciosa de la situación y una retirada calculada. Esa misma noche, mientras Gianni llevaba a Anne-Marie a casa en su coche, sufrió un accidente grave. La reconstrucción posterior sugería que había perdido el control del vehículo a alta velocidad. El resultado fue una fractura severa en la pierna que los médicos discutieron si podría tratarse sin amputación. La pierna se salvó, pero la recuperación fue larga y dolorosa. Pamela, con la combinación de generosidad genuina y cálculo pragmático que la definía en igual medida, decidió quedarse. Lo cuidó durante su convalecencia en el hospital de Torino y después en la villa familiar. La gente que observaba la situación desde fuera lo interpretó de distintas maneras. Algunos lo vieron como un acto de amor desinteresado, otros como un movimiento de posicionamiento estratégico. Probablemente eran las dos cosas simultáneamente, lo cual, en la vida de Pamela, era la norma más que la excepción. En 1953, mientras Gianni aún convalecía, dejó embarazada a Marella Caracciolo di Castagneto, joven italiana de una familia noble y católica que había estado enamorada de él desde la adolescencia. Con ella embarazada de 3 meses y él todavía en muletas, se casaron. El regalo de despedida de Gianni a Pamela fue generoso por cualquier estándar: un Bentley, un apartamento en París y una suma de dinero considerable. Era el tipo de final que Pamela había aprendido a gestionar durante toda su vida. La decepción como información, no como derrota. Lo que había aprendido junto a Gianni sobre arte, sobre estilo, sobre la manera italiana de combinar refinamiento y placer, era genuinamente suyo. Nadie podía devolver el Bentley ni el apartamento parisino, pero nadie podía quitarle tampoco el criterio que había desarrollado en esos 5 años. La capitalización de lo aprendido era siempre la siguiente tarea. Lo que siguió al final con Gianni fue el periodo en que Pamela se convirtió verdaderamente en lo que sus biógrafos llamarían la mujer mejor educada informalmente del siglo XX. El barón Élie de Rothschild era uno de los hombres más ricos de Francia, heredero de la rama francesa de la familia bancaria más poderosa de Europa. Era también un hombre de cultura genuina, coleccionista de arte, apasionado de los caballos de carreras, conocedor de vinos. El Château Mouton Rothschild era parte de su patrimonio, aficionado a la música y poseedor de una sensibilidad estética que iba mucho más allá del dinero que la sustentaba. Pamela, ahora en la mitad de sus 30 años, se entregó a esa relación con la dedicación de una alumna que sabe que está en la mejor clase de su vida. De Rothschild aprendió a distinguir entre los grandes vinos de Burdeos, a entender la diferencia entre los muebles Luis XIV y Luis XV, a hablar con autoridad sobre pintura flamenca e impresionismo francés, a evaluar la conformación de un caballo de carrera y a saber qué precio era razonable en una subasta de Sotheby's. Era en todos esos campos una estudiante brillante y entusiasta. También continuó viendo a otros hombres en paralelo: los armadores griegos Stavros Niarcos y Aristóteles Onassis, que competían en todo lo que hacían, aparecían regularmente en los salones parisinos donde Pamela gravitaba. El marqués de Portago, noble español y piloto de carreras, era otro nombre en esa lista, y Charles Wrightsman, el millonario tejano cuya esposa Jane sería una de las grandes coleccionistas de arte del siglo XX americano. Fue durante estos años cuando Wallis Simpson, la duquesa de Windsor, le dio a Pamela lo que ella misma describiría como la lección más práctica de toda su educación parisina: cómo vivir en un mundo caro, vestida por Dior, Balenciaga y Chanel,
cuando eres tú quien necesita que otros paguen la cuenta. La duquesa de Windsor era una experta en ese arte. También lo era Louise de Vilmorin, escritora francesa que convocaba un salón en su casa al sur de París y que coleccionaba tanto maridos como amantes con la misma facilidad que coleccionaba manuscritos. En 1954, la esposa del barón de Rothschild descubrió la aventura. La reacción fue directa y sin rodeos. Condujo su automóvil directamente contra el Bentley de Pamela. Ambas salieron ilesas, el Bentley menos, pero la aventura continuó. Para 1958, Pamela llevaba 10 años en París, tenía 40 años y la relación con Rothschild había durado 6. La ciudad la había transformado. Había entrado como una divorciada inglesa con un hijo y una reputación complicada y salía como una de las mujeres más sofisticadas y mejor conectadas de Europa. Sabía cómo dar una cena perfecta, sabía cómo hablar de arte con un coleccionista y de caballos con un criador, y de política con un ministro, y hacerlo con la autoridad de quien ha aprendido de los mejores. Era hora de dirigir esa sofisticación hacia un objetivo más permanente. El nombre de Leland Hayward no tiene hoy la resonancia que tuvo en los años 50 y 60 americanos, pero en su momento era uno de los hombres más poderosos del teatro y la industria del espectáculo en los Estados Unidos. Hayward había comenzado como agente literario en los años 30 y había construido la agencia de talentos más importante de Hollywood, representando a escritores, directores y actores que incluían a Ernest Hemingway, Fred Astaire, Katharine Hepburn y Henry Fonda. En los años 50 se había reinventado como productor de Broadway y los resultados habían sido espectaculares. Mr. Roberts, South Pacific, The Sound of Music, 3 de las producciones teatrales más celebradas del Broadway de posguerra, llevaban su nombre. Era exactamente el tipo de éxito que en el Nueva York de los años 50 significaba acceso a todos los mundos que valía la pena habitar: el teatro, el cine, la política, las finanzas, la prensa. Tenía conexiones en todos los estratos de la industria del entretenimiento americano y en los círculos sociales que los rodeaban. Era carismático, inteligente y estaba casado con la socialite Nancy Slim Keith, la misma Slim que sería más tarde una de las cisnes de Truman Capote. El matrimonio de Hayward con Slim atravesaba un periodo turbulento cuando Pamela entró en escena. El nombre Churchill deslumbró a Hayward, que conocía el valor de un nombre en el mundo donde vivía. La historia escandalosa de Pamela en Europa, que Slim conocía en detalle, había llegado a América solo como rumor difuso. Hayward no sabía exactamente con quién se estaba comprometiendo. Le propuso matrimonio después de pocas semanas. Pamela vendió su casa de París, cogió a su hijo Winston, que tenía ya 20 años, y se mudó a New York. Se casaron en 1960 en una ceremonia civil modesta. Juntos compraron un apartamento en la Quinta Avenida, directamente enfrente del Museo Metropolitano de Arte, y comenzaron a organizar las cenas más solicitadas de Manhattan. Las listas de invitados eran extraordinarias: el duque y la duquesa de Windsor, Gloria Guinness, Henry y Jane Fonda, Laurence Olivier, figuras del teatro, del cine, de la política y de las finanzas. Eran veladas perfectamente organizadas donde la conversación fluía y la comida era impecable, y donde Pamela demostraba todo lo que había aprendido en 10 años de París. Truman Capote se convirtió en uno de los amigos más asiduos de Pamela en New York, fascinado por su influencia y por su capacidad para reunir en la misma cena a personas que en circunstancias normales no tendrían ninguna razón para estar en la misma habitación. Era exactamente el tipo de acceso que Capote necesitaba para la novela social que llevaba toda la vida intentando escribir. Incluso Babe Paley, que había jurado públicamente nunca hablar con Pamela después de que ésta se convirtiera en amante de Jock Whitney, mientras Babe era amiga cercana de la primera esposa de Whitney, terminó asistiendo a esas veladas y saliendo satisfecha. Al salir de una de ellas, Babe comentó con su elegancia habitual: «Puedo ver que él ha caído en una tina de mantequilla».
La frase capturaba perfectamente el fenómeno. Hayward era un hombre de mundo que había caído completamente bajo el encanto de una mujer que lo completaba de maneras que su vida anterior no había alcanzado. En octubre de 1963, Pamela demostró que su talento iba más allá del salón. Abrió una boutique especializada en antigüedades y reproducciones, aprovechando los conocimientos acumulados durante los años con Rothschild y el ojo que había desarrollado frecuentando las subastas parisinas. La tienda fue un éxito inmediato y sostenido. Era una mujer de negocios natural que había tardado demasiado en descubrirlo. Sin embargo, la vida personal de Leland Hayward tenía sombras que Pamela no había podido anticipar completamente. Su primera esposa, Margaret Sullivan, actriz de teatro y cine, había fallecido en 2060 y el caso fue clasificado como suicidio. Solo meses antes de conocer a Pamela, la hija de Hayward de ese primer matrimonio, Bridget, también había muerto en circunstancias similares. Eran tragedias que Hayward llevaba con una mezcla de culpa y alcohol que fue deteriorando su salud con los años. Para 1967, Hayward tenía problemas de salud graves. Pamela vendió la boutique para dedicarse a su cuidado. Su vida profesional como productor había entrado en declive. Sus antiguos socios y conocidos, muchos del lado de Slim en el divorcio, atribuían eso al abandono de Slim. Probablemente el consumo diario de whisky hasta arrastrar las palabras tenía más que ver. En marzo de 1971, Leland Hayward murió tras una serie de ataques cerebrovasculares. Habían estado casados 11 años. Habían gastado la mayor parte de la fortuna de Hayward. Pamela tenía 51 años y estaba de nuevo sola. El mes siguiente fue a quedarse con Frank Sinatra en su casa en California. Sinatra había sido su huésped en New York en diversas ocasiones, y su amistad era una de esas conexiones que la vida de Pamela acumulaba con la misma naturalidad que acumulaba arte y muebles. Luego se embarcó en un crucero mediterráneo con Gloria Guinness en agosto, el tipo de pausa que las mujeres de su mundo tomaban cuando necesitaban tiempo para pensar sin la presión de decidir. Cuando regresó a Nueva York, Truman Capote, que era su amigo desde los años del apartamento de la Quinta Avenida y cuya lealtad era siempre más interesada de lo que parecía, le transmitió que Averell Harriman, cuya esposa Marie Norton Harriman había fallecido ese mismo año, preguntaba por ella. Pamela entendió inmediatamente lo que esa pregunta significaba y lo que implicaba como respuesta. Averell Harriman tenía 79 años cuando Pamela volvió a su vida. Ella tenía 51. Era una diferencia de 28 años que el mundo notó y comentó con todo el arsenal de sobreentendidos que las diferencias de edad entre hombres mayores y mujeres más jóvenes siempre habían suscitado, excepto que en este caso la mujer era mayor y el hombre el que traía el dinero y el apellido. No fue solo una decisión sentimental, fue también eso, inevitablemente, porque los 30 años de historia compartida entre Pamela y Harriman tenían un peso genuino. Pero fue fundamentalmente también una decisión estratégica de la que Pamela era perfectamente consciente, con la claridad que da una vida entera de tomar exactamente este tipo de decisiones. Harriman no era solo un hombre rico, era una institución viviente del Partido Demócrata Americano. Había servido bajo Roosevelt, Truman, Kennedy y Johnson. Conocía personalmente a todos los demócratas que importaban desde los años 30. Su mansión de Georgetown en Washington, D.C., era uno de los centros de gravedad del establishment demócrata. Su red de contactos era incomparable. Se casaron en septiembre de 1971, 6 meses después de la muerte de Hayward. Pamela se mudó a Georgetown y transformó la casa de Harriman en el salón político más importante de Washington fuera de la Casa Blanca. Las cenas de los Harriman eran el lugar donde los senadores demócratas, los futuros candidatos presidenciales, los académicos de política y los estrategas del partido se encontraban y hablaban con la informalidad que solo los salones privados permiten. Capote, que había sido el catalizador de ese reencuentro, pagó su papel con la moneda que siempre usaba. Incluyó a Pamela en las versiones publicadas de su novela inacabada Plegarias Respondidas.
La línea que escribió sobre ella es una de las más citadas de toda esa obra. Si tuviera tantas puntas sobresaliendo de ella como entrando en ella, se parecería a un puercoespín. Pamela se molestó, era comprensible, pero Capote no estaba equivocado en su observación central. Pamela era una acumuladora. Lo que acumulaba en esos años ya no eran joyas ni apartamentos parisinos, era poder político. 1980 fue el año en que Ronald Reagan derrotó a Jimmy Carter en las elecciones presidenciales americanas con una mayoría aplastante. Para el Partido Demócrata fue el inicio de lo que parecía una extinción. Reagan ganó 44 de los 50 estados. 4 años después, en 1984, ganaría 49. El partido estaba fragmentado, desorientado, sin mensaje coherente y sin dinero suficiente para competir con la maquinaria republicana que Reagan había construido. Pamela Churchill Harriman decidió que eso era un problema que ella podía resolver. En 1980, mientras el Partido Demócrata digería su derrota, Pamela fundó una organización que sus aliados llamaban pronto Pamela Dems, y cuyo nombre oficial era Democrats for the 80s. No era un partido, era un PAC, un comité de acción política, una estructura legal que el sistema electoral americano permitía y que en los años 80 se había convertido en uno de los mecanismos más importantes del financiamiento político. La diferencia crítica con una donación directa a un candidato era que un PAC podía recaudar cantidades ilimitadas de dinero siempre que lo destinara a actividades del partido en general, como eventos de formación, publicaciones y organización, sin coordinarlo directamente con las campañas individuales. En la práctica, los PACs eficaces eran los que conseguían que el dinero llegara a las personas correctas y que esas personas entendieran quién les había abierto la puerta. El mecanismo que Pamela usó para hacerlo funcionar era simple en concepto y extraordinario en ejecución. Organizaba veladas en su mansión de Georgetown, que era todavía el epicentro del Washington político e intelectual, y llenaba esas veladas con las personas más importantes del partido y con los donantes más capaces de escribir cheques grandes. Luego facilitaba las conversaciones que hacían que el cheque fluyera en la dirección correcta. Era exactamente lo que había hecho durante la guerra en el apartamento de Grosvenor Square, facilitando las conversaciones entre Harriman y el círculo de Churchill. La escala era diferente, la moneda era diferente, pero el mecanismo era idéntico. Pamela como centro de una red de información y dinero que transformaba el conocimiento en influencia. Las figuras que pasaban por la mansión de Georgetown durante esos años incluían a prácticamente todos los que construirían el Partido Demócrata de la siguiente generación. Al Gore, senador de Tennessee, que sería vicepresidente de Clinton; Dick Gephardt, congresista de Missouri, que sería el líder de la minoría en la Cámara de Representantes durante años; Ted Kennedy, el senador de Massachusetts, que era el nombre más reconocible del partido después de los años Kennedy; y un joven gobernador de Arkansas llamado Bill Clinton, que visitó Georgetown por primera vez en esos años. Pamela había conocido a suficientes hombres poderosos como para distinguir entre los que eran poderosos por circunstancia y los que lo eran por naturaleza. Clinton era de los segundos. Tenía la capacidad de hacer que cada persona en una habitación sintiera que le hablaba a ella específicamente, combinada con una memoria prodigiosa y una inteligencia política que se manifestaba no solo en los discursos, sino en la conversación informal. Pamela dijo de él que era el político más brillante que había conocido en una generación. Lo dijo antes de que Clinton fuera presidente. Fue uno de sus mejores juicios. Entre 1980 y 1992, Democrats for the 80s recaudó más de $12 millones para el Partido Demócrata, una cantidad que en términos de política americana de la época representaba una contribución genuinamente significativa para mantener viva la infraestructura del partido durante 2 mandatos presidenciales republicanos consecutivos. Era una cifra enorme para la época y para lo que era básicamente una operación dirigida por una mujer desde su salón. El Club Nacional de Mujeres Demócratas la honró en 1980 como Mujer del Año, un reconocimiento que en la lógica del partido era también un mensaje.
Pamela no era un adorno social en Georgetown, era una operadora política reconocida como tal por las propias estructuras del partido. Cuando Bill Clinton ganó las elecciones presidenciales de 1992, después de 12 años de administraciones republicanas, la deuda que el partido tenía a Pamela era extraordinariamente concreta. Clinton lo reconoció de la manera más visible posible. En 1993 la nombró embajadora de los Estados Unidos en Francia, la embajada americana más prestigiosa de Europa y una de las más solicitadas del servicio diplomático americano. Era la primera persona nacida en el Reino Unido que ocupaba ese cargo. Era la primera embajadora americana en París y era la mujer que 50 años antes había llegado a esa misma ciudad como una divorciada inglesa reportando sobre las fiestas de los armadores griegos para el Daily Express de Beaverbrook. Pamela llegó a París como embajadora en junio de 1993, con 73 años. Llegó con fluidez perfecta en francés, aprendida desde la adolescencia y pulida durante los años de residencia parisina en los 40s y 50s. Llegó con conocimiento personal de la élite francesa acumulado durante décadas. Conocía a las familias, a los industriales, a los editores, a los políticos de varios partidos desde antes de que muchos de ellos fueran lo que eran en 1993. Y llegó con la autoridad que dan simultáneamente un cargo oficial y una historia personal que todo el mundo en esa ciudad conocía de primera o segunda mano. La Embajada Americana en París, situada en la Place de la Concorde, es una de las más importantes del mundo y una de las más solicitadas como destino diplomático. Llegó a ella con ventajas que ningún otro candidato al cargo podía ofrecer. Conocía personalmente a figuras de todos los partidos políticos franceses, conocía a los grandes industriales, a los editores, a los artistas. Había asistido a las cenas donde esas personas hablaban con franqueza desde los años 40. Sus 4 años como embajadora fueron, según las evaluaciones que sus contemporáneos hicieron después, genuinamente efectivos. No fue una embajadora decorativa que presidía recepciones y dejaba el trabajo real a sus adjuntos. Habló francés en todas sus reuniones de trabajo, cuando la práctica estándar de los embajadores americanos era usar intérpretes incluso con interlocutores que hablaban inglés con fluidez. Ese gesto, aparentemente pequeño, tenía un valor simbólico y práctico enorme en las relaciones franco-americanas, donde la cuestión del lenguaje es siempre también una cuestión de respeto. Gestionó con habilidad las tensiones que surgieron entre Washington y París durante el primer mandato Clinton en asuntos que iban desde el comercio agrícola hasta la posición de ambos países respecto a la guerra en los Balcanes. La relación entre Francia y los Estados Unidos ha sido históricamente una de las más complejas de la Alianza Atlántica, cargada de orgullo nacional por ambos lados y de malos entendidos estructurales que se acumulan durante décadas. Pamela navegó esa complejidad con la destreza de alguien que lleva 50 años aprendiendo a moverse entre mundos. El escritor Gore Vidal, que la conocía desde los años de Washington, dijo que Pamela era la única persona que conozco que ha leído la totalidad de las memorias de De Gaulle. Era una exageración, pero capturaba algo real. Pamela había hecho los deberes que su posición requería. La mañana del 5 de febrero de 1997, Pamela Harriman nadó en la piscina del Hotel Ritz de París, como hacía regularmente. Sufrió una hemorragia cerebral. Murió al día siguiente. Bill Clinton envió el Air Force One a París para traer su cuerpo de vuelta a los Estados Unidos. Jacques Chirac ordenó personalmente que la Gran Cruz de la Legión de Honor fuera colocada sobre su ataúd, cubierto con la bandera americana. Era la primera mujer diplomática extranjera en recibir esa distinción en la historia de Francia. Clinton habló en su funeral en la Catedral Nacional de Washington con el tono reservado para las figuras de Estado, no para las figuras sociales. La distinción era deliberada y significativa. El mundo oficial la despedía de ese modo, con el más alto honor diplomático de Francia y el Air Force One presidencial.
Sus colaboradores políticos hablaron de ella en términos que habrían resultado inconcebibles para cualquiera que la hubiera visto en 1946, escribiendo columnas de sociedad para el Evening Standard de Beaverbrook, preguntándose qué haría con su vida. El mundo no oficial, como siempre había ocurrido en la historia de Pamela, tenía una historia más matizada y más interesante que contar. La muerte de Pamela Churchill Harriman en febrero de 1997 no cerró su historia. En ciertos sentidos, la abrió. Averell Harriman había muerto en 1986, dejando un patrimonio estimado en $115 millones. En su testamento, había dejado ese patrimonio en manos de Pamela como albacea y principal beneficiaria. Sus hijos del primer matrimonio, Peter y Kathleen Harriman, que habían tenido siempre una relación tensa con la tercera esposa de su padre, recibieron partes significativamente menores de lo que esperaban. Lo que siguió durante los últimos años de vida de Pamela fue uno de los episodios legales más comentados en los círculos del Upper East Side y de Georgetown. Los hijastros presentaron una demanda alegando que Pamela había gestionado mal el patrimonio de Averell Harriman, que había tomado decisiones de inversión imprudentes con el dinero del fideicomiso, y el resultado era una reducción sustancial del valor de los activos que estaban destinados a ellos. Los detalles del caso eran complejos y técnicos, como suelen ser los litigios sobre gestión de patrimonios. La acusación central era que Pamela había invertido cantidades importantes del dinero del fideicomiso Harriman en inversiones de alto riesgo que resultaron desastrosas, incluyendo fondos de inversión especulativos que perdieron una parte considerable de su valor durante la turbulencia de los mercados financieros de los años 90. También se alegaba que Pamela había tomado esas decisiones sin la supervisión adecuada del Consejo Fiduciario y sin informar apropiadamente a los beneficiarios del fideicomiso. Los hijastros estimaban que el daño podía superar los $30 millones, una cantidad que representaba una porción significativa del patrimonio original. Sus abogados describían el patrón de decisiones como evidencia de que Pamela había tratado el fideicomiso como si fuera dinero propio, en lugar de dinero que tenía la obligación legal y fiduciaria de gestionar en beneficio de otros. Pamela negó las acusaciones. Sus abogados argumentaron que las inversiones habían sido de buena fe, con el asesoramiento de profesionales financieros cualificados, y las pérdidas eran el resultado de condiciones de mercado adversas, no de negligencia ni de mala fe. El caso nunca llegó a una sentencia judicial mientras Pamela estaba viva. Murió en febrero de 1997 con el litigio todavía en curso, lo cual añadió una capa adicional de complejidad legal a la gestión de su propio patrimonio. Después de su muerte, el caso fue resuelto de manera extrajudicial por los ejecutores del patrimonio, en términos que nunca fueron hechos públicos en su totalidad. Lo que el caso reveló, independientemente de los méritos legales, era algo que los observadores de la vida de Pamela ya conocían, que entre las habilidades extraordinarias que había demostrado durante décadas, la gestión financiera disciplinada no siempre había sido la más destacada. Pamela había vivido su vida al nivel de los hombres más ricos del mundo, usando el dinero de esos hombres. Administrar un patrimonio propio era un desafío diferente, y los resultados habían sido desiguales. No es el final más heroico para una historia extraordinaria, pero es el final honesto. Winston Spencer Churchill, el único hijo de Pamela, nació en Chequers en octubre de 1940, el nieto más célebre del primer ministro más famoso de Gran Bretaña. Era también, durante la mayor parte de su infancia y adolescencia, un niño que su madre depositaba en internados mientras ella construía su vida. Durante los años con Agnelli, Winston estaba en un internado suizo mientras su madre viajaba de yate en yate por el Mediterráneo. Durante los años con Rothschild, Winston estaba en la escuela mientras Pamela aprendía de vinos y arte en las bodegas de Burdeos. Era la consecuencia lógica e inevitable de una vida como la que Pamela llevaba, pero era también un precio que pagaba alguien que no había elegido pagarlo. La relación entre madre e hijo fue complicada durante años. Winston creció, estudió, se convirtió en periodista y luego en político conservador. Fue elegido diputado al Parlamento británico, siguiendo en ese sentido los pasos de su abuelo más que los de su padre, y sirvió en Westminster durante años.
A lo largo de ese tiempo mantuvo con su madre una relación que sus amigos describían como afectuosa, pero marcada por la historia de ausencias y la conciencia de que la prioridad de Pamela siempre había sido Pamela. En sus últimos años, sin embargo, la relación se estrechó. El hijo del Churchill que Winston, su madre, había conocido mejor que a ningún otro hombre, el nieto que llevaba ese nombre como una responsabilidad y como una herencia, estaba por entonces más cerca de la embajadora en París que en cualquier otro momento de sus vidas. Cuando Pamela murió en 1997, Winston fue uno de los que habló en su funeral. Winston Spencer Churchill II murió en 2010. Está enterrado en el cementerio de Bladon, Oxfordshire, junto a su padre Randolph y a su abuelo, el primer ministro. En ese cementerio histórico de Oxfordshire, junto al río Evenlode y la iglesia de St. Martin, están los Churchill. Pamela no está. Su lugar de descanso es Arden, la finca familiar de los Harriman en el estado de Nueva York. Hasta en la geografía de su muerte, Pamela Digby Churchill Hayward Harriman terminó siendo americana. Había cruzado todas las fronteras posibles, de clase, de nacionalidad, de género, de época. Terminó enterrada en Nueva York, al lado del hombre que gobernó ese estado, representando al país que ninguno de los dos había nacido para representar. Incluso en la muerte, la geografía de sus lealtades se lee con claridad. En 2024, la periodista y biógrafa Sonia Purnell publicó Kingmaker, Pamela Churchill Harriman's Astonishing Life of Power, Seduction and Intrigue. Era la tercera biografía importante sobre Pamela, y la primera que la trataba no como objeto de fascinación escandalosa, sino como sujeto de análisis político genuino. Purnell venía de haber escrito una biografía extraordinariamente bien recibida sobre Clementine Churchill, la esposa de Winston, publicada en 2015 y considerada por muchos críticos la mejor biografía disponible sobre esa figura. Conocía el mundo de los Churchill desde dentro, y su tesis sobre Pamela era provocadora y bien argumentada, que para que una mujer sin educación universitaria formal, sin dinero propio, sin plataforma política heredada, sin ninguno de los recursos convencionales de poder, llegara desde una casa de campo en Dorset hasta el Air Force One y la Legión de Honor, se necesitaba algo más que encanto y ambición. Se necesitaba inteligencia estratégica de primer orden. Purnell argumentaba que los relatos anteriores sobre Pamela, incluyendo las dos biografías críticas publicadas en 1994, se habían centrado demasiado en sus romances y demasiado poco en lo que esos romances habían producido en términos de conocimiento acumulado, conexiones construidas y capital político generado. Que llamarla cortesana era una manera de evitar llamarla lo que realmente era, una operadora política de primer nivel que encontró en los salones privados el espacio de acción que su género y su época le negaba en los escenarios públicos. La recepción del libro fue mayoritariamente positiva y reabrió el debate sobre cómo se juzga a las mujeres que operaron en los márgenes del poder en el siglo XX, en los espacios entre los cargos oficiales donde la historia raramente mira. Como escribió el biógrafo Paul Lashmar en su reseña del libro, Purnell propone que para una chica alegre, rechoncha y sin educación universitaria, que era la hija de un varón inglés sin dinero, ascender como lo hizo Pamela no fue simplemente extraordinario, fue evidencia de una voluntad de acero, una inteligencia aguda y una ambición sin límites. Quienes la admiraban y quienes la criticaban coincidían al menos en que era imposible no encontrarla fascinante. La vida de Pamela Churchill Harriman plantea preguntas que no tienen respuesta fácil y que por eso mismo son las que más vale la pena hacer. ¿Fue una oportunista que usó a los hombres como escalones? Sin duda. ¿Fue también genuinamente útil a esos hombres, a sus países y a la historia? También sin duda. ¿Fue su carrera política una redención o una extensión por otros medios de los mismos talentos que había usado en los dormitorios parisinos? Probablemente las dos cosas. Lo que resulta difícil de negar, visto desde la distancia que da el tiempo, es que Pamela Churchill Harriman fue extraordinariamente buena en lo que hacía, independientemente de cómo se nombre lo que hacía. Era brillante para evaluar a las personas,
Era capaz de entrar en cualquier mundo, leer sus reglas sin que nadie se las explicara explícitamente, aprenderlas en tiempo récord y luego hablar en ese lenguaje con una fluidez de alguien que ha vivido siempre dentro de él. Era una escucha excepcional en una época donde escuchar era todavía una virtud escasa incluso entre los hombres más inteligentes, y era capaz de sostener el interés y la admiración de personas del calibre de Winston Churchill, Averell Harriman y Bill Clinton durante periodos prolongados, lo cual dice algo de su sustancia que el epíteto de cortesana no captura completamente. Nació en una familia donde una mujer no podía heredar. Vivió en una época en que el título de embajadora era impensable para una mujer de su origen, y terminó con la Gran Cruz de la Legión de Honor sobre su ataúd y el Air Force One esperando en el aeropuerto de Charles de Gaulle. Se lo ganó, a su manera, que no fue la manera convencional, que no fue la manera que los sistemas de acceso al poder de su época habían diseñado para las mujeres de su clase y su tiempo, y que por eso mismo resulta tan extraordinaria cuando se examina con la distancia que el tiempo permite. Bill Paley, que la llamó la gran cortesana del siglo XX, lo dijo como cumplido, y tal vez tenía razón en eso también, que en el siglo que le tocó vivir, con las herramientas que le dieron y las que se fabricó ella misma, Pamela Churchill Harriman fue exactamente la mejor versión de lo que era posible ser. La frase que ella misma usó para describir su filosofía, citada en prácticamente todas las entrevistas que concedió en sus últimos años, lo dice con precisión. Siempre he vivido bajo la regla de que cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero tienes que estar lista para verla. Pamela siempre estuvo lista. Esa preparación permanente, esa disposición a actuar en el momento exacto en que la oportunidad se presentaba sin dudar ni calcular demasiado, fue quizás su talento más raro, el más subestimado y el más difícil de enseñar. No solo reconocía las puertas que se abrían, sabía exactamente cómo cruzarlas.